Hay acontecimientos en la historia que parecen desafiar toda explicación, acontecimientos que quedaron registrados por testigos de su época y que siglos después continúan despertando preguntas. En el siglo XVI, dos de los episodios más enigmáticos jamás descritos en el cielo, la batalla celestial de Nuremberg y el extraño fenómeno de Basilea. La Europa de hace casi 500 años estaba marcada por guerras, epidemias y profundas divisiones religiosas. La Reforma protestante había cambiado el continente y muchas personas creían que cualquier fenómeno extraordinario era un mensaje enviado por Dios. Los cielos no solo eran observados con curiosidad, también eran interpretados como un lenguaje divino. Cada eclipse, cada cometa, cada luz extraña era interpretada como un presagio. El universo todavía era un libro lleno de símbolos. Nuremberg no era una ciudad cualquiera. Era uno de los principales centros culturales del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí trabajaban impresores, cartógrafos, artistas y científicos. Y fue precisamente allí donde en 1543 se imprimió una obra que cambiaría la historia sobre las revoluciones de las esferas celestes, escrita por Nicolás Copérnico. Hasta ese momento la mayoría creía que la Tierra ocupaba el centro del universo. Copérnico propuso una idea revolucionaria. Era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. No era solo una teoría astronómica, era una nueva manera de comprender la realidad. Todavía no amanecía por completo cuando los habitantes de Nuremberg comenzaron a salir de sus casas la madrugada del 14 de abril de 1561. El sol apenas asomaba por el horizonte y el cielo se teñía con los colores del alba. Fue entonces cuando algo extraordinario llamó la atención de quienes miraban hacia el este. Según el relato publicado por Hans Glasser, alrededor del sol comenzaron a aparecer numerosas figuras. Primero fueron pequeñas esferas. Algunas eran rojas, otras blancas, otras negras. Incluso se describen esferas azuladas. No permanecían inmóviles. Los testigos afirmaban que se desplazaban de un lado a otro con movimientos difíciles de comprender. Después aparecieron figuras con forma de cruces. A continuación surgieron grandes objetos alargados, descritos como cilindros o tubos. Lo más curioso era que, según el panfleto, de aquellos cilindros parecían salir numerosas esferas más pequeñas, como si fueran liberadas desde su interior. Para quienes observaban el fenómeno, el cielo parecía haberse convertido en un escenario donde distintas figuras se movían en todas direcciones. El relato describe que muchas de aquellas formas parecían enfrentarse entre sí. Subían, descendían, cruzaban el cielo, se aproximaban unas a otras y luego se separaban nuevamente. Tras un tiempo, muchas de esas figuras parecieron perder fuerza y caer hacia la tierra envueltas en una especie de humo. Hans Glasser escribió que algunas parecían consumirse antes de desaparecer. Finalmente, cuando el extraño espectáculo parecía terminar, apareció una enorme figura oscura. El cronista la comparó con una gran lanza negra que permanecía suspendida sobre el cielo. Era la última imagen del fenómeno. 500 años después, puede parecer una descripción extraña, pero para un ciudadano del siglo XVI tenía un significado completamente distinto. Europa vivía tiempos oscuros. Muchos creían que Dios utilizaba el cielo para advertir a la humanidad. Por eso, Hans Glasser concluyó su relato invitando a la población al arrepentimiento y a la oración,
El fenómeno no era visto únicamente como un acontecimiento extraño. Era interpretado como un mensaje moral dirigido a toda la sociedad. Una coincidencia histórica. La misma ciudad donde se imprimió el libro de Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes fue también el escenario de uno de los relatos más extraordinarios sobre esferas vistas en el cielo. 5 años después, en 1566, otro episodio volvió a sacudir a Europa. Entre los días 27 y 28 de julio y 7 de agosto, en Basilea, una importante ciudad suiza. Los primeros informes mencionan que el sol adquirió una coloración rojiza al amanecer. Poco después comenzaron a observarse grandes esferas negras desplazándose por el cielo. Los cronistas, en el cual destaca Samuel Coxius, relata que aquellas figuras parecían moverse con rapidez. Algunas cambiaban de dirección. Otras parecían acercarse entre sí antes de separarse nuevamente. El panfleto de la época afirma que las esferas parecían librar combate. Aunque hoy esa expresión puede entenderse como una forma de describir movimientos caóticos, refleja el impacto que causó el fenómeno entre los testigos. Con el paso de las horas, las esferas fueron desapareciendo. Al igual que en Nuremberg, el acontecimiento fue interpretado por muchos como un presagio. Lo más llamativo es que ambos episodios ocurrieron con apenas 5 años de diferencia y en ciudades relativamente cercanas. ¿Fue una coincidencia? ¿Se trató de fenómenos atmosféricos poco comunes? ¿O aquellos testigos describieron algo que todavía no sabemos interpretar? Existe un detalle fascinante. Si estos acontecimientos hubieran ocurrido un siglo antes, quizá nunca habríamos sabido de ellos. Gracias a la imprenta de Gutenberg, relatos como el de Hans Glasser y Samuel Coxius pudieron viajar por toda Europa. Podría decirse que estas fueron algunas de las primeras noticias virales de la historia. El misterio sobrevivió porque alguien decidió imprimirlo. Hoy existen varias explicaciones. Muchos historiadores creen que los testigos observaron a los solares u otros fenómenos atmosféricos. Otros consideran que los relatos fueron escritos utilizando el lenguaje simbólico propio del siglo XVI. No estaban describiendo únicamente lo que veían, también expresaban lo que creían que significaba. Y existe otra interpretación. Algunos investigadores consideran que podrían tratarse de fenómenos aéreos no identificados. Hasta hoy, no existe evidencia suficiente para confirmar esa hipótesis. El misterio permanece abierto. Décadas después, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se interesó por relatos como el de Nuremberg, no porque creyera que describían necesariamente una batalla real en el cielo, sino porque pensaba que revelaban algo profundo sobre la mente humana. En su libro, Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, Jung propone que cuando el ser humano contempla un fenómeno extraordinario, no solo observa con los ojos, también interpreta con su imaginación, su cultura y sus símbolos. Existe un detalle que llamó especialmente su atención: las esferas. Para Jung, el círculo es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Representa la totalidad, la perfección, el orden del universo. Y también aquello que él llamó el sí mismo, el centro de la personalidad. Curiosamente, el relato de Hans Glasser no habla de figuras cualquiera. Habla de esferas rojas, negras, blancas y azuladas moviéndose alrededor del sol.
¿Fue una simple coincidencia? ¿O aquellas personas describieron el fenómeno utilizando el lenguaje de su época? Jung no respondió definitivamente a esa pregunta, pero dejó una reflexión fascinante. Tal vez el cielo no solo refleja fenómenos físicos, también refleja aquello que ocurre en la mente de quienes lo observan. Y quizá, por eso una misma visión puede convertirse para algunos en un fenómeno natural y para otros en un mensaje capaz de cambiar la historia. Siglos después, Howard Philip Lovecraft transformaría ese antiguo temor hacia el cielo en una nueva forma de miedo, el horror cósmico. Para las sociedades del pasado, el fenómenos celestes podían ser señales divinas, advertencias o mensajes enviados desde lo alto. Pero en la visión de Lovecraft, el cielo dejó de ser un lugar donde buscar respuestas espirituales y se convirtió en una puerta hacia un universo inmenso, antiguo e indiferente. El miedo ya no provenía de un castigo divino, sino de comprender que la humanidad podría ser apenas una pequeña parte de una realidad mucho más grande de lo que se puede imaginar. Quizá la interpretación cambió, pero la pregunta permaneció intacta. Desde los presagios medievales hasta el horror cósmico, existe un mismo hilo conductor: la fascinación y el temor del ser humano ante aquello que observa sobre su cabeza. Lo cierto es que 500 años después, seguimos levantando la vista al cielo, con la misma pregunta que aquellos habitantes de Nuremberg y Basilea. Pero quizás el verdadero misterio no sea aquello que vimos en las alturas, sino aquello que podríamos descubrir algún día. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha contemplado las estrellas con una mezcla de fascinación y temor, no porque espere encontrar únicamente respuestas, sino porque en lo profundo sospecha que el universo puede guardar secretos demasiado grandes para nuestra comprensión. Quizá el miedo más antiguo del ser humano no sea la oscuridad que nos rodea, sino descubrir que cuando miramos hacia el abismo del cosmos, el cosmos también parece mirarnos a nosotros. Y tal vez los cielos de Nuremberg y Basilea no solo representan un misterio del pasado, tal vez representan una pregunta que continúa acompañándonos. ¿Qué ocurre cuando la humanidad observa algo que está más allá de su capacidad para comprenderlo?